Bienvenidos. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación los invitamos a que nos acompañen en este segundo programa de la serie Por mi raza hablará. En el programa anterior hablamos de uno de los sectores que conforman esta gran universidad y la educación en nuestro país y la cotidianidad, las mujeres. Ofrecimos con nuestras invitadas un panorama de la participación histórica que en este centenario ya pasado de nuestra Universidad Nacional han tenido las mujeres como estudiantes, como académicas, como autoridades, como trabajadoras, como parte nodal de la vida de la universidad. Hablamos de sus características, de los retos que se han enfrentado y de las acciones que hoy nuestra Universidad Nacional está tomando en términos de equidad de género para formar en las y los estudiantes nuevas miradas, acciones, actitudes y formas de crecer como seres humanos integrales. Y en esta ocasión, este segundo programa, dedicaremos esta charla a hablar de otro gran personaje, nuestros rectores. Esa figura que encabeza la universidad y cuya presencia ha jugado de una manera, creemos que nodal y muy significativa, no solo en los destinos o avatares de la propia institución, sino de las relaciones que esta institución establece con el Estado, con el gobierno federal y local, ahora que así lo tenemos, y con la sociedad mexicana toda, y cada vez más en estas nuevas reglas del saber, con las diferentes sociedades del conocimiento, con los diferentes países de esta nuestra aldea global. Y para hablar de este tema tan importante, tengo el gusto de recibir y presentar a ustedes a colegas universitarios muy queridos, la doctora Renate Marcisque. Muy bienvenida, Renate. El doctor Humberto Muñoz García. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Y el doctor Hugo Casanova Cardiel. Bienvenido, Hugo. Gracias. Renate y Hugo son colegas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y Humberto lo es en nuestros corazones, aunque su adscripción es el Instituto de Investigaciones Sociales. Y además Humberto coordina el Seminario de Educación Superior, del que muchos de nosotros también tenemos el gusto de participar. De verdad, gracias por estar aquí. A ustedes los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación que aparecen en su pantalla, correo de voz, correo electrónico, y a seguirnos en la página web de este programa de Mirador. Para nosotros de verdad es muy importante conocer sus opiniones, sus puntos de vista, sus inquietudes. Si les parece, queridos colegas, antes de comenzar esta plática con ustedes, vamos a ver juntos con el auditorio una pequeña cápsula introductoria. ¿Qué es un rector? Es la cabeza de la universidad. Es a quien la comunidad universitaria reconoce como su autoridad máxima, su jefe nato, su representante legal, quien da la cara, responde por la institución, quien habla por ella. Se le entiende como el presidente de la institución, pero en realidad no tiene un poder absoluto.
gobierna con el Consejo Universitario, los consejos técnicos, la Junta de Gobierno, el patronato y los directores de escuelas, facultades e institutos. Antes de los años 50, los rectores de la universidad solían tener carreras profesionales o políticas hechas. Vivían de labores extrauniversitarias, litigando, de su consulta privada o de la burocracia. Y paralelamente desarrollaban su actividad intelectual, como es el caso de Fernando Ocaranza, que además de médico fue historiador. Generalmente solían tener trayectorias muy notables para su edad. García Telles había sido ya diputado y gobernador de Guanajuato, o José Natividad Macías, constituyente en 1917. Con el rector Nabor Carrillo, 1953-1961, encontramos rectores de nuevo cuño, con una carrera universitaria como investigadores o involucrados en la burocracia universitaria, más involucrados que con la vida pública. Esto fue un cambio cualitativo que obedecía a la posibilidad que se dio en el país de poder vivir de la docencia, la investigación, la ciencia y la tecnología, lo que va de la mano del desarrollo económico del país. Así, la universidad se fue haciendo cada vez más compleja por sus dimensiones, los ámbitos de conocimiento y extensión en que participa, y también por el presupuesto que maneja, las dimensiones de su personal y alumnos, a la par de las crecientes demandas sociales y políticas, que hoy demandan del rector características nuevas y más sofisticadas. Hoy en día, dada la solvencia que la UNAM tiene en las encuestas de confianza pública, demandan que la integridad del rector lo sea de la institución y de la nación. Muy grande que me gustaría en el que nos fuéramos adentrando. Yo te pediría, si comentas con nosotros, ¿qué papel jugaron los rectores de la primera mitad del siglo pasado? Este arranque de la universidad, ¿qué representaba la figura del rector para la propia universidad, para el país, para la sociedad mexicana? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Un gusto. Y si me permiten hacer un comentario antes de contestar tu pregunta, me parece muy importante hacer un programa sobre rectores. Yo veo la historia de la universidad, bueno, desde el punto de vista de la historia social. Durante muchos años, digamos los últimos 30, 40 años, los que trabajamos historia en la universidad hemos trabajado historia social, quiere decir, vemos las estructuras de la universidad. Casi se nos olvidaron los personajes de la universidad, quiere decir, entre ellos el rector. Pero digamos, de los últimos 10 años para adelante, sobre todo en Europa, la historia social regresa a ver los personajes. Y entonces por eso aparecen ahora tantas biografías, tantas cosas sobre personajes de la historia. Y en eso, pues, nuestros rectores. Entonces, un programa sobre rectores me parece muy importante. Pero para contestar tu pregunta, para empezar, los rectores o la gestión de los rectores tiene mucho que ver con la época en la que fueron rectores. Eso significa, a principios del siglo XX, en una época muy difícil, políticamente hablando, económicamente hablando, lo que quieras, también para la universidad la época era muy difícil. Y por eso los rectores también tuvieron una época muy difícil. Para empezar, el primer rector, Eguía Liz, es rector durante 2 años de una universidad prácticamente no existe. Claro. Sino es un personaje de más de 70 años, maestro de Justiciera, que es de repente rector, quiere decir que es funcionario de un gobierno o fue nombrado por un gobierno que 2 meses después ya no existe. Claro. Entonces es un rector que tiene 2 años de rector y su mérito, para empezar con los méritos, pues es que logró que no se cerrara la universidad, porque bueno, las discusiones sobre el papel de la universidad eran muy grandes y muy fuertes. Entonces ese es el logro, entre otras cosas, de Eguía. Si vemos los primeros 20 años de la universidad no era autónoma. La universidad era parte de primero la Secretaría de Instrucción Pública, después del Departamento Universitario y después de la Secretaría de Educación Pública. Creada desde la propia Creada desde el 21, desde la universidad,
Bueno, entonces son funcionarios universitarios y de ahí viene gran parte de los conflictos que hay entre los rectores y las dependencias del Estado. Entonces, bueno, en esa época, bueno, por supuesto, hay que hablar de Vasconcelos, ¿no? Entonces, veo, bueno, ese es un asunto muy difícil. Vasconcelos no le importaba ser rector o ser secretario de Educación Pública. Él era el jefe de la educación en México, independiente de la posición que tenía. Y por eso, en tan pocos años, en 4 años, puede hacer tantas cosas que hizo en 4 años. Si quieres, puedo platicarte de los demás rectores, pero si tengo más tiempo, si no, en la segunda pregunta. No, yo creo que es importante tener una mirada general, si nos ayudas un poco con ella, porque sí, efectivamente esos primeros años son crear y mantener esa institución, ¿no? Sí. En una circunstancia, digamos, de dependencia completa. Y crear, sobre todo, porque la universidad era una institución en un papel, ¿cierto? No existía. Con grandes finalidades asignadas por Justo Sierra, pero con pocas concreciones, ¿no? Pero después, estas relaciones se van a veces tensando más y a veces reuniendo en un proyecto de Estado, y eso lleva a una siguiente situación, que es la autonomía, por ejemplo. Eso modifica, ¿cierto? Claro, las relaciones de la universidad y por lo tanto las características o los retos de quien la encabezaba. Por supuesto, eso es una cosa muy importante y no hay que imaginarse que sale la ley de autonomía, al día siguiente tenemos una universidad autónoma. Claro. Bueno, la autonomía se construye. La autonomía se construye entre todos que estamos en la universidad, pero también por el rector. Si lees lo que pasa en los siguientes meses después de julio de 29, no pasa referente a la autonomía, nada. Entonces, nuestra colega que hoy no vino, Gabriela Contreras, dice que el primer enfrentamiento realmente con el Estado en base a autonomía universitaria es el 33, cuando se define la libertad de cátedra en la universidad en contra del proyecto del Estado de una educación socialista. Entonces se tardaron más o menos 4 años en asumir que la universidad es autónoma y ya no responde a todo lo que el Estado manda, ¿no? Entonces, eso sí es una cosa muy, muy importante. Pero bueno, yo creo que también hay que regresar a Vasconcelos y a los muchos rectores de esa época, porque primero tenemos la Revolución Mexicana, muy difícil la situación para los rectores. Después viene Vasconcelos, la situación no es más fácil, porque Vasconcelos también tenía una personalidad muy difícil. Y entonces, por eso, por ejemplo, el pleito con Antonio Caso como rector, porque cuando sale Vasconcelos de rector y va a la Secretaría de Educación Pública de reciente creación, quiere nombrar a Antonio Caso. Antonio Caso está de viaje en Sudamérica, entonces no lo puede nombrar. Y entonces nombra una persona que era un simple funcionario universitario, un señor Silva y Aceves. Ese señor estuvo de rector 3 meses, no tenía oficina, no tenía absolutamente nada, simplemente firmaba los papeles que Vasconcelos le pasaban. Y entonces esperaban 3 meses, llegó Antonio Caso, ya entonces Antonio Caso es rector. Pero por el problema de la autonomía universitaria, Antonio Caso desde un principio siempre fue un defensor de la autonomía universitaria, entonces tiene muchos problemas con Vasconcelos a pesar de que es su amigo del alma, y bueno, renuncia de ser rector por el problema con Vasconcelos. Entonces, sin autonomía, la universidad y los rectores han tenido un papel sumamente difícil, con la autonomía también, pero de otra manera. De otra manera. Hugo, en esos problemas y en esas tensiones, ¿cómo podrías tú caracterizar cuáles serían las principales dificultades, así como los principales logros, ¿no?, que han podido enfrentar los rectores o que han logrado desarrollar los rectores en las últimas décadas? Sí, muchas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, reconocer la importancia, como ha hecho Renate, de dedicarnos a pensar en este tema, el tema del gobierno universitario.
es un tema que genera un enorme interés, que genera muchas opiniones, pero sobre el cual todavía tenemos estudios incipientes. Tenemos unos cuantos años que estamos estudiando esta temática. Me parece muy relevante que las opiniones puedan ser construidas a partir del conocimiento y a partir de los trabajos exhaustivos que hemos realizado quienes estamos en esta mesa. Así que va por delante mi reconocimiento. Las dificultades de los rectores, desde mi perspectiva, son las dificultades de la universidad y es muy difícil separarlos. Los grandes momentos de crisis de los rectores son los grandes momentos de crisis de la universidad. La doctora Marcís, que ha aludido a esos primeros 50 años de la universidad, claro, en un tono muy panorámico, en una mirada muy general. Y yo quisiera hacer lo mismo porque no podríamos en este breve espacio trabajar de una manera exhaustiva lo que ha pasado en la universidad, exactamente. Tendríamos por fuerza que buscar grandes tendencias y tratar de identificar las grandes coordenadas. Mi propuesta parte básicamente de los últimos 40 años, de los 70 para acá, en los que se ha construido la universidad tal y como la conocemos hoy. Muy probablemente quienes están del otro lado de las pantallas, quienes nos hacen el favor de vernos y de escucharnos, podrán tener la perspectiva de esta universidad que hoy vivimos los profesores, los estudiantes, y difícilmente podemos ubicar los ecos de antes de los 60 en la universidad que hoy tenemos, aunque los hay, por supuesto, muy claros, y para los historiadores y los analistas sociales hay ecos muy importantes. Yo quisiera referirme a los ecos que tenemos de los 70 para acá, 40 años de universidad, y para ir al tema que nos ocupa, 8 rectores. Y de esos 8 rectores les quiero dar un par de datos cuantitativos. 3 de ellos han ocupado prácticamente las 2/3 partes de esos años. El rector Soberón, el rector Sarucán y el rector de la Fuente. Estos 3 rectores han tenido un enorme peso en la conformación de la universidad tal como hoy la tenemos. Quiero decirles, para completar de esos 8, otros 2 rectores sí concluyeron una gestión completa. El rector Rivero Serrano, un médico, y el doctor Jorge Carpizo, un abogado. Otros 2 rectores no lograron completar un periodo siquiera. El doctor Pablo González Casanova y el doctor Francisco Arnés. Y para completar a los rectores de estos años, tendríamos que aludir al doctor Narro, al rector vigente de la universidad, quien está a unos cuantos meses de concluir su gestión, con la posibilidad reglamentaria de presentarse a un segundo periodo, el cual sería tratado por la Junta de Gobierno. Estos son algunos datos de carácter general y he hecho un recorrido específico citando los nombres de los rectores. Yendo a la pregunta concreta de las dificultades y los logros, bueno, hay una cosa que siempre hemos planteado quienes estudiamos estos temas. La universidad es una institución contingente, articulada a su tiempo y a su espacio. Y los procesos de gestión y los rectorados son también contingentes y es necesario identificarlos en su perspectiva concreta. No obstante, podríamos encontrar algunas coordenadas que se van manifestando. Y esto es, hay unas constantes que podemos ubicar e identificar en cada uno de los rectorados. Una sería la dimensión política, otra sería la dimensión económica, otra podría ser la dimensión social, por poner 3 cajones a partir de los cuales podríamos pensar la acción de los rectores. Y estas plantean cuestiones y resultados diferentes. Hay otras 2 dimensiones, la interna y la externa. La interna representa una serie de retos para la universidad o para los rectores fundamentales. Una es, por ejemplo, la del propio saber. O sea, los retos que genera el saber en su construcción y en su transmisión son diferentes a lo largo de los años. Y lo que enfrenta el rector Pablo González Casanova en 1970 o los retos que enfrenta el rector Narro en 2010 son
cualitativamente diferentes. Y esto nos hace dos momentos diferentes. Hay retos de los jóvenes, por ejemplo, los actores, los estudiantes de los 70 son unos, los estudiantes de los 80 son otros, los estudiantes que hoy tenemos son otros. Los estudiantes que hoy tenemos, quienes hoy están estudiando en la Universidad de la Licenciatura, no conocieron ninguna huelga universitaria y han conocido una universidad con una gran estabilidad. Y esto obviamente nos genera escenarios diferentes con relación a los rectores. Y termino. El resto de los factores internos van conformando retos diferentes para cada uno de los rectores. Entonces, lo que yo propongo es una serie de coordenadas a partir de las cuales se pueden pensar a los rectores, pero no podríamos, en un espacio tan acotado, caracterizar a cada una de las gestiones, porque esto nos llevaría naturalmente a otro programa. Otros muchos, otros muchos. En este acercamiento, Humberto, general que podemos hacer, me queda claro, ¿qué representa, qué ha representado ser rector en las últimas décadas para la propia institución, pero para el país? Eso también se mueve, se está moviendo porque el país se mueve, para la educación superior mexicana, para el resto de los niveles educativos. ¿Qué juegos puedes destacar ahí? Que creo que son importantes. Mira, yo creo que han dicho tanto Hugo como Renate cosas muy importantes acerca de la figura del rector. Los retos que tiene un rector, las dificultades que tiene un rector para desarrollar sus tareas. Para mí es fundamental decir que el rector de la universidad es el jefe nato de la universidad, por ley, es la principal autoridad, la más visible. Y el encargo que tiene el rector, sus retos fundamentales, es poder hacer que la Universidad Nacional tenga las mejores condiciones para trabajar en sus funciones, en la docencia, en la investigación y en la extensión universitaria. El rector tiene que estar volcado a que eso funcione, valga la redundancia, de la manera mejor posible. Ser rector de la universidad, tanto Renate como Hugo han introducido a la idea de que el rector tiene muchísimas cosas que hacer, juega muchísimos papeles, tanto adentro de la institución como afuera de la institución. Yo diría que uno de los papeles centrales, tal vez el que a mí en lo personal me importe más, es el papel que juega el rector como autoridad académica. El rector tiene un papel académico en la universidad y su papel académico tiene pues muchas actividades que despliega el rector. Por ejemplo, el rector tiene el encargo de abrir nuevos espacios académicos, de abrir nuevas unidades de trabajo docente y de investigación para los académicos de la universidad, que favorezcan a los estudiantes. Tiene el reto de generar condiciones para que los estudiantes puedan efectivamente aprender y salir de la universidad con todas las capacidades que queremos que salgan para hacer su trabajo en la sociedad. Y tiene el reto de ir construyendo la infraestructura de la universidad. Para que eso se dé. Crucial, ¿no? Entonces, su primera función es académica. Yo diría que una segunda función del rector, que a mí me interesa mucho, es la función hacia el exterior. Las palabras que hace un rector hacia la sociedad, que dirige el rector hacia la sociedad, son palabras que tienen influencia sobre lo que pasa en la sociedad. Y el peso de las palabras de un rector ante la sociedad tienen que ver con el peso de la propia universidad. No habla un rector, habla el rector de la Universidad Nacional. Y eso tiene una consideración especial en la sociedad, porque la sociedad considera a su institución universitaria como algo muy relevante, por el peso político que tiene la universidad y por el peso que tiene en todo lo que hace la UNAM. Una función que me parece que es muy importante del rector es que él es un gestor de recursos. En las nuevas condiciones en que se ha venido desarrollando el gobierno universitario del que hablaba Hugo, el rector tiene que gestionar los recursos y la gestiona frente al gobierno federal. Pero no solo gestiona los recursos para que la universidad pueda trabajar, el rector también tiene el encargo de distribuir los recursos, de observar que los recursos se distribuyan al interior de la universidad y que se usen de manera adecuada. Finalmente, Hugo también había empezado a entrar por ahí, todos los que nos dedicamos al estudio de la universidad, situamos este punto
que es el papel político del rector, ¿no? El papel del rector es, desde el punto de vista político, es articular los intereses de la comunidad, de una comunidad académica y estudiantil y administrativa, que es profundamente heterogénea, ¿no? Entonces, el rector articula los intereses políticos de todos esos grupos, y en la medida en que el rector tiene capacidad de convocatoria y capacidad de convencimiento, en esa medida el gobierno de la universidad gana legitimidad. Entonces tenemos un gobierno legítimo, que tiene que ver mucho con la figura del rector. Para la educación superior, el rector o quien él designe participa en la elaboración de las políticas públicas para la educación superior, pues a través de organismos como la NUYES. Y lo que va haciendo la universidad con sus políticas internas también va teniendo repercusión sobre el mundo de las universidades públicas en el país y las privadas también. Pero tiene esa capacidad para la educación superior. Y para el país, la universidad está creada, tiene la misión de servirle a la nación. Y la misión de servirle a la nación es contribuir a la resolución de los grandes problemas nacionales. La universidad recientemente, en este rectorado, presentó un programa para el manejo, producción y uso de energéticos al Senado de la República. El rector de la universidad ha insistido muchísimo en que el modelo de desarrollo está agotado, y la universidad presentó en un libro, además, un proyecto que va hacia un nuevo curso de desarrollo para México. Me parece que es una contribución verdaderamente excepcional, porque es una propuesta que tiene que ser considerada. Y finalmente, el rector acaba de presentar, junto con un grupo de destacados académicos, juristas, un programa, una propuesta para mejorar la seguridad en el país, y creo que muy pronto podremos ver quizás algunas políticas hacia la juventud, que es un tema en el que el señor rector también ha insistido muchísimo. Bueno, esta es una primera entrada al asunto de los rectores. Yo les agradezco a los tres y vamos a continuar. Por lo pronto les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros para darnos sus comentarios, que mucho agradecemos, o para recibir uno de los 6 libros de obsequio que tenemos para ustedes. Son el texto de la Universidad de México, un recorrido histórico de la época colonial al presente, que está coordinado por la doctora Marcisque. El libro Rodolfo Brito Fouché, 1899-1970, un político al margen del régimen revolucionario, de la doctora Gabriela Contreras. Y el libro del doctor Casanova, La reforma universitaria y el gobierno de la UNAM, entre la emancipación y la innovación. Son textos editados por el ISUE, que mucho nos agradaría que, si les interesa, se comuniquen con nosotros. Después de una breve pausa, regresamos con ustedes. Gracias. En promedio, los rectores de nuestra universidad llegaron al cargo con casi 51 años de edad. Los más jóvenes han sido Antonio Castro Leal y su sucesor, Ignacio García Telles. Ambos llegaron al cargo con 32 años. En promedio, los rectores vivieron 76 años. Los más longevos fueron Salvador Subirán, que vivió 100 años, Gustavo Vaz y José Natividad Macías, que vivieron 93 y 91 años respectivamente. 8 exrectores aún viven, los que han gobernado a la UNAM desde 1970. Algunos de ellos han sido secretarios de Estado. En Educación Pública, Ezequiel A. Chávez y José Vasconcelos. Comunicaciones, Valentín Gama y Javier Barro Sierra. Salubridad o Salud, Alfonso Pruneda, Gustavo Vaz, Guillermo Soberón y Juan Ramón de la Fuente. Gobernación, Ignacio García Telles. Patrimonio Nacional, Alfonso Caso. Procurador de la República, Jorge Carpizo. Y coordinador de una secretaría, José Sarucán.
cualquier lugar y en cualquier momento, estoy en clase. Ahora todos tienen acceso a la mejor educación que se ajusta a tus tiempos y necesidades. Con educación a distancia podrás estudiar administración de empresas, economía, contaduría pública, comunicación, derecho, enfermería, informática, bibliotecología y psicología. Obtén tu título de licenciatura expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Inscríbete en epuebla.edu.mx. Educación a distancia. Secretaría de Educación Pública. Acciones que transforman. ¿Eres alumno de los últimos semestres, egresado de licenciatura o posgrado de la UNAM? Asiste a la 11ª Feria del Empleo UNAM 2011, 7 y 8 de septiembre. Estacionamiento para aspirantes, Avenida del Imán, Ciudad Universitaria. Regístrate www.dgose.unam.mx www.dgose.unam.mx. Te esperamos. La Universidad Nacional ha tenido en su primer siglo de existencia 33 rectores reconocidos. De ellos, uno fue provisional, Mariano Silva Aceves, del 12 de octubre al 12 de diciembre de 1921. Y Mario de la Cueva, rector interino del 3 de diciembre de 1940 al 18 de junio de 1942. 6 de ellos ocuparon la rectoría por 2 periodos: Ezequiel A. Chávez, Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Guillermo Soberón, José Sarucán y Juan Ramón de la Fuente. Durante los años 20 y 30, solamente Alfonso Pruneda e Ignacio García Telles completaron su rectorado. De 1948 a la fecha, 8 rectores han concluido su mandato, 4 de ellos con 2 periodos. Sobre los rectores de la UNAM. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del correo de voz y del correo electrónico que aparecen en su pantalla y recibir alguno de los libros que les estamos obsequiando en esta ocasión, o puede seguirnos en la página de internet de Mirador. Maestros, hemos hablado a grandes rasgos de retos, logros, articulaciones y relaciones de los rectores a lo largo de la historia de la Universidad Nacional. Un tema que da para muchísimo, y para seguirnos adentrando yo le pediría a Renate si nos puede comentar algo sobre propuestas de rectores, acciones que aún se mantienen vigentes, lecciones que podemos aprender de esos personajes más remotos y más lejanos en la historia de la universidad, de sus primeros 50 años por lo menos. Bueno, voy a decir primero algo sobre las estructuras. Esta universidad sigue siendo estructurada exactamente igual como lo hizo Pruneda, el rector Pruneda, de 24 a 28. Esta universidad se hizo en 1910 juntando las escuelas nacionales. Bueno, entonces las escuelas nacionales durante mucho tiempo, hasta el 24, seguían funcionando como escuelas nacionales. Entonces, hasta que Pruneda empezó a hacer una estructura y convertir las escuelas nacionales en facultades o escuelas, para que sean parte de la universidad. Hoy en día seguimos teniendo facultades, institutos, y no hablo de las escuelas profesionales y todo eso, pero en el fondo la estructura universitaria sigue siendo eso, ¿no? Y sigue habiendo profesores investigadores, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas que hace por lo menos 30 años se está tratando de superar, ese problema de investigación y docencia. Pero bueno, eso es la universidad que se formó en los años 20. Okay.
Esa es una de las cosas. ¿Qué podemos aprender? Estoy un poco reacia de que realmente podemos aprender algo de épocas tan lejanas. Y además no los podemos comparar, como ya dijo Hugo. Es muy difícil comparar esta universidad de los 20 con las universidades de hoy, y mucho menos el papel del rector. Si yo te digo que en los años 20 lo que destacaba mucho de los rectores era su cercanía a los estudiantes. Okay. Obviamente yo entiendo que un rector de hoy que tiene que manejar una institución de ese tamaño como es la UNAM, no tiene mucho tiempo para ocuparse directamente de los estudiantes. En los años 20 no tenemos este aparato administrativo que tenemos hoy, tenemos un rector y un secretario general y ya. Entonces todas las decisiones las tomaba el rector o el secretario general referente a los estudiantes. Eso incluía, por ejemplo, las fiestas de los estudiantes. Esa autorización la daba el rector. Entonces la relación entre los estudiantes o la distancia era muy corta entre estudiantes y rector. Eso es algo, por supuesto, que hay que admirar, pero que no podemos trasladarlo hasta hoy. No igual, pero la cercanía sentido, es valiosa, ¿no? Claro, y yo sigue creo que siéndolo. en un sentido no de tiempo, sino de actitud. Claro. ¿No? La actitud es muy importante, que un rector tiene que estar muy cerca de los estudiantes, por ejemplo. Otra de las cosas que, y yo creo que lo han hecho todos los rectores de los que ya hemos hablado, la defensa de la universidad pública y laica. Eso en los años 20, la Revolución Mexicana, el fervor revolucionario, era muy, muy importante, que haya una universidad, una institución de educación superior laica y pública. Entonces eso todos los rectores lo han defendido y me parece que es una cosa sumamente importante, aunque parece discurso, pero sí en el fondo es muy importante. Muy, sí, muy importante. Humberto, siguiendo este camino y este recorrido, ¿no? Y por ejemplo, retomando el tema de autonomía, libertad de cátedra, laicismo, independencia, tú te referías a propuestas de la UNAM antes de la pausa, que tienen que ver con hacer de ese discurso práctica. Esa interacción con la diversidad de adentro de la universidad y de fuera, ¿no? ¿Cómo no podríamos entender o llegar a entender cómo se llega a ser rector? En esos ires y venires con el Estado y la sociedad, en esa interacción con esta universidad diversa, bajo principios, ¿no?, que se han defendido con diferente fuerza, pero a lo largo de muchas décadas. ¿Cómo se llega a ser rector y qué tan determinante es ser rector para el destino de la universidad? Es el rector, perdón, para el destino de la universidad, de la educación superior, etcétera. Otra vez recibo un conjunto de preguntas que provocan muchas cosas. ¿Quién te manda tener tantos saberes y experiencia, mi querido? Mira, primero déjame decir, ser rector para mí significa un gran honor y una gran responsabilidad. La responsabilidad que tiene el rector es extraordinaria y tiene una responsabilidad enorme como cabeza de la universidad para que la universidad pueda efectivamente formar profesionistas, cuadros científicos y cuadros académicos para que la universidad pueda producir conocimiento en la era en donde el conocimiento es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Nodal. ¿No? Y tiene el rector esta responsabilidad de transmitir a la sociedad símbolos y valores que son vitales en la universidad, ¿no? Que él transmite. La universidad también es generadora de símbolos y valores que tienen que ver con la cultura y con la formación cultural del pueblo mexicano. Entonces, el rector de la universidad es una figura central, como ya habíamos dicho y sigo insistiendo en ello, y ser rector, y para ser rector, pues hay una serie de condiciones. Yo diría que la primera condición que tiene alguien para ser rector es ser una persona apreciada y de prestigio intelectual en la comunidad. Y tiene que ver con un hecho muy claro para mí. En la universidad la autoridad tiene que ver con el saber, con el intelecto, con la trayectoria académica de la gente. Y esta es una condición sine qua non para mí,
que quien va quiere ser rector o puede ser rector, se le vea sus antecedentes académicos, su saber, su sapiencia. 2, me parece que para ser rector, quien quiere ser rector tiene que tener un proyecto de universidad. Y ese proyecto tiene que estar respaldado por los factores reales de poder de la institución. No es así un solo proyecto, tiene que tener un respaldo político. Y ser rector supone que alguien lo presente como candidato a la rectoría, o que la Junta de Gobierno, quien elige al rector, se fije en este personaje por sus condiciones y capacidades y por la auscultación que hace la Junta de Gobierno ante la comunidad, de donde emergen nombres para ser postulado a rector. Después, bueno, requiere ir a la Junta de Gobierno con su proyecto y convencer a la Junta de Gobierno de que su proyecto es el proyecto adecuado para el momento histórico que está viviendo la universidad. Y finalmente requiere que al menos 10 miembros de la Junta de Gobierno voten a favor de la persona. ¿No? Sí, pero tienes que tener un mínimo, y en ese mínimo son, entiendo, 2/3 de la Junta, y entonces esto permite ya sacar la elección. Tengo la impresión de que, además de todo esto, tiene que tener una serie de requisitos jurídicos, legales, que marca la legislación universitaria, pero en esos no me meto porque son más formales. Estas son las condiciones que a mí me parece que alguien tiene que tener para ser rector. Y el papel del rector, o esto que tú me preguntabas, si es determinante para la vida de la universidad, sí, el rector es una figura determinante para la vida universitaria, porque él construye no solo el gobierno universitario, le da un sentido al gobierno universitario, y es él quien tiene la comunicación cotidiana, el gobierno universitario y el rector a la cabeza de él, con la comunidad, y para eso tiene una cosa que es fundamental, que es la comunicación. Aquí tenemos que hablar de un principio de comunicación, porque en la complejidad y el tamaño que tiene hoy la universidad, el rector tiene que tener comunicación cotidiana con los sectores todos de la universidad, y para eso tiene que usar, bueno, pues los medios de los que dispone la Gaceta, la página web del rector, la prensa, la televisión, en fin, el rector sí es determinante, desde mi punto de vista, para que la universidad vaya adelante. Sin un buen rector, la universidad va a sufrir muchísimo, ¿no? Ahora, siguiendo esa línea que tiene que ver con la comunicación, con la presencia y con la determinación de la figura, en las relaciones que evidentemente van transitando por los momentos históricos que el propio gobierno y el Estado mexicano han desarrollado desde la posrevolución, Hugo, ¿cuáles serían los rasgos de esa relación en la gestión del rector con estos gobiernos? Sí, muchas gracias, Lourdes. A mí me han provocado muchísimo las reflexiones de mis colegas de la mesa, y quisiera, antes de entrar a lo que tú me planteas, decir un par de cosas. La universidad, he dicho, y tenemos muy claro quienes la estudiamos desde una perspectiva social, ha de ser pensada siempre en función de su contexto y de su situación histórica, social y espacial. Sin embargo, la institución tiene una paradoja fundamental. Es una institución en la que coexisten las dimensiones de la tradición y el cambio. La universidad, esta que hoy tenemos, es heredera de lo que fue siempre la universidad. Y si mucho me apuran, la palabra que hoy estamos usando, la palabra rector, es una palabra medieval. Y el rector, desde las universidades medievales, en París y Bolonia, era el sujeto que dirigía, que regía a esas instituciones. Y esto es una muestra palpable del peso de la tradición en estas instituciones. Y por tanto hay una herencia fundamental en la universidad que hoy tenemos. Hablaba la doctora Marcisque del rector Pruneda y de la estructura tradicional que tenía la universidad en facultades e institutos, y es vigente. Bueno, yo le diría a la gente que amablemente nos escucha que la universidad sobrevive merced a dos fuerzas: a la fuerza de la tradición y a la fuerza del cambio. La de la tradición nos permite seguir siendo lo que somos, nos permite identificar los valores fundamentales, la esencia de lo que somos. Y la innovación nos permite hacer las adaptaciones mediante las cuales podemos seguir siendo lo que somos sin ninguna otra cosa. Y es algo, esa dualidad
es la que hoy nos permite estar hablando en un estudio de televisión y de estarnos dirigiendo a un auditorio que está del otro lado. Ahora bien, hay el tema de los rectores frente al gobierno federal. Tienen diferentes retos y van enfrentando diferentes condiciones. Y nuevamente en los últimos 40 años, y lo digo muy rápidamente, han sido momentos muy diferentes. Y diría una cosa además, los rectores tampoco enfrentan periodos monolíticos o de una sola forma. Un periodo, quienes han tenido 8 años, en esos 8 años pasan un poco de todos. Y aún los que han experimentado periodos breves, como el rector González Casanova, también tienen diferentes matices. Sin duda, al inicio del rectorado de González Casanova, en los inicios también de la gestión del licenciado Luis Echeverría, la relación fue de una manera. Y a la salida del rector González Casanova fue brutalmente diferente. Claro. Entonces, hay cambios muy, muy singulares. Y yo quisiera decir una cosa, el rector hoy es una figura que se está redefiniendo. La universidad está demandando cosas nuevas de los rectores. Me parece que hemos tenido individuos realmente ejemplares dirigiendo a la Universidad Nacional, y aquí pecaré un poco de casero. Finalmente el programa está dirigido a la comunidad universitaria y es sobre la UNAM, pero hemos tenido una muy buena experiencia, un muy buen tránsito en la respuesta de nuestros rectores ante las cambiantes condiciones. Hoy lo que estamos viviendo es una necesidad de potenciar la colegialidad universitaria. Y el rector Narro en especial lo está entendiendo de una manera muy clara, lo está asumiendo y está impulsando el fortalecimiento de la colegialidad. Impulsar el fortalecimiento de los órganos colegiados es una forma de ser rector, que es nuevamente lo que estamos viendo es una universidad nueva que se transforma, que plantea nuevos retos. Y me regreso en términos del saber, en términos de sus actores, en términos de los retos del entorno. México hoy está planteando unas condiciones sustancialmente diferentes de las que teníamos hace unos años. Los retos políticos, la incertidumbre financiera, el flagelo de la violencia, está demandando una presencia de la Universidad Nacional y de su rector, que me parece que nos coloca ante otro escenario. Hoy el rector es otra figura que estamos todavía por definir. Que estamos definiendo en un contexto que se mueve y se mueve mucho, y en una universidad que se complejiza y crece, y en un ambiente político también bastante inédito y enrarecido, ¿no? En donde quizá una institución sólida, en esa definición muy clara que hace Hugo de tradición y cambio, es una institución que permanece. Y esa permanencia, ¿no?, en el tiempo, le da ciertas, digamos, le da cierto nivel de referente, lo hace ser un referente para la sociedad y lo pone en un lugar especial. Yo quisiera que el tiempo se pudiera alargar más y no hay manera de hacerlo. Es un problema que tenemos y yo sé que hay muchas cosas en el tintero que se espera de los rectores, la sociedad que espera hoy de un rector de la universidad, no solo la comunidad universitaria, la sociedad, el propio gobierno, qué se espera y qué no se espera, qué significa esta figura ya en este nuevo milenio, o sea, de cara quizás a un segundo centenario. Yo les pediría si hacen un esfuerzo y plantean algunos comentarios finales de algo que les parezca muy importante que quede asentado. Y si te parece, Renata, empezamos contigo. Bueno, sí, yo trabajo historia, entonces algo que, aparte de la historia, que me gustaría mencionar es que no solo es todo eso lo que acaban de decir, sino también la UNAM se encuentra cada vez más cercana de lo que pasa en el mundo, de las políticas internacionales, de las finanzas internacionales, bueno, hasta de la organización de las universidades en Europa o en Estados Unidos, y la UNAM tiene que corresponder a eso. No solo es que en los años 20, bueno, la universidad era sumamente importante para México,
pero las relaciones eran estrechas con América Latina, no tanto con los demás países europeos o Norteamérica, pero con Latinoamérica sí eran estrechas, a pesar de pues la época que necesitaba uno más o menos 6 meses para viajar a Argentina y etcétera, etcétera. Aún así, las relaciones latinoamericanas eran muy importantes en esa época. Hoy, quizás menos, hoy quizás miramos cada vez más a Europa y al norte, no lo sé, pero las relaciones sí son cada vez más estrechas y tenemos que responder a eso. Entonces, y eso no hay que perderle de vista, ¿no? Porque hay muchísimas cosas políticas o de política educativa que no necesariamente se generó todo ese plan en México, sino en otros lados, ¿no? Entonces, eso es una cosa a la que hay que responder. Atender. Sí, por supuesto. Gracias, Renate. Hugo, tus comentarios finales. Sí, bueno, pues yo quisiera subrayar el hecho de que México vive un momento de gran incertidumbre, insisto, política, de una consolidación democrática no plena, de una gran incertidumbre financiera. Hay una crisis financiera internacional que seguramente tendrá efectos en el ámbito mexicano, pero sobre todo de una problemática social que hoy estamos padeciendo. Y en ese escenario a mí me parece que la Universidad Nacional ha tenido un papel de gran relevancia. Y no es ajeno el rector al papel de la universidad, más aún es quien se ha puesto por delante. Y hemos insistido en diferentes foros que es merced a la autoridad académica de la universidad, a la autoridad moral, que el propio rector ha podido llenar ciertos espacios muy necesarios en el escenario tan difícil que tiene nuestro país. Y esto a mí me parece que reitera de alguna manera el nuevo papel de la figura del rector en la Universidad de México. Hoy el rector sabe ponerse, ayudarse del sentido de la colegialidad, sabe hacerse fuerte. Y a mí me parece que es muy relevante que un rector también cuente con una comunidad académica, estudiantil y de trabajadores fuerte. O sea, no necesitamos una universidad que solo sea fuerte en su cúspide. Necesitamos una universidad que fortalezca sus valores en términos de su trabajo académico y en términos de su sentido y de lo que espera de su rector. El rector necesita saber siempre que la comunidad espera mucho de él. Y en esa medida podemos tener una universidad que cumple de mucho mejor manera con su cometido y una figura de rector que cumple mucho mejor con el encargo social que le ha depositado su universidad. Gracias, Bill. Humberto, te pediría tus comentarios finales. Después de tantos comentarios finales y tan buenos, yo diría lo siguiente: ¿qué espero del rector de la universidad? ¿Qué es lo que los universitarios esperamos del rector? Lo primero es que durante su gestión efectivamente la academia sea la que prevalece, la lógica de la academia sea la que prevalece y que el rector genere las condiciones para que la lógica de la academia prevalezca en la universidad. Nosotros somos una institución académica. En segundo lugar, esperaría que el rector atendiera y enfatizara el papel de los estudiantes en la universidad, que son la razón de ser de esta casa de estudios. En tercer lugar, me gustaría que el rector nos represente con mucha dignidad, ¿no?, hacia afuera, en el ámbito nacional e internacional. Me gustaría que el rector sea una persona intachable éticamente y moralmente, y me gustaría muchísimo que el rector sirva a la universidad con toda la pasión de la que sea capaz de darle. Y tengo la impresión de que nuestro rector lo cumple plenamente. El doctor Narro es una persona de estas características y consecuentemente tenemos las condiciones. No he querido tratar otras cosas de la universidad porque este programa es para los rectores, dedicado al análisis de los rectores. Y yo creo que efectivamente estamos en una serie de condiciones distintas, tanto internas como externas, y creo que este rector ha sacado muy bien a la universidad. Sería
conclusión final. Pues para mí ha sido de verdad un gusto y un privilegio compartir con la doctora Marcisque, con el doctor Muñoz, con el doctor Casanova. Mil gracias a los tres por acompañarnos. Yo espero que para el público haya sido tan interesante como para nosotros, que podríamos seguirnos muchas horas más. Los vuelvo a convocar a participar a través de los diferentes medios que tenemos y además a invitarlos a seguirnos con esta serie. El próximo programa, el tema es vida estudiantil, vida universitaria. No deje de ver los demás programas de Mirador. Gracias de nuevo. Hasta la próxima.